Entonces aquí estamos finalmente compartiendo este café con ustedes, con una situación informal para compartir lo que vemos de sustentabilidad en el mundo, en el tema geopolítico, de una manera informal. Entonces esperamos comentarios que participen. Y ya, pues, hablemos de petróleo. Hablemos Vamos de rápido. petróleo. Bueno, tal vez presentarnos, los que no nos conocen todavía. Yo soy Pia Vige, aquí está Danilo Granato, somos el equipo fundador de COED. Y ahora sí, hablemos de petróleo, porque el petróleo se vino abajo. Creo que para la gente que trabaja en sustentabilidad debe ser la cosa más emocionante que ha pasado en los últimos 10 años. Entre el parón de la economía mundial por el coronavirus y luego el requete parón del petróleo alrededor del mundo por la baja demanda, está impresionante la situación. ¿Cuánto fue que cerró el precio del petróleo el mes pasado? ¿Menos 36? Sí, menos 37 llegó el precio del petróleo, que el WTI, que es el intermediario. Entonces son los precios de compra para mayo y para este mes. Entonces, justo cuando estaba cerrando, lo que pasó es que los precios, la demanda estaba tan baja y la producción tan alta que no podían almacenar tanto petróleo. No. Y entonces estaban pagando a la gente para que se llevara el petróleo y no tuvieron que parar las operaciones. O sea, no, espérate. Nosotros estudiamos en Arabia Saudita. Cuando estábamos allá, hace 10 años atrás, el petróleo estaba como a 110 el barril. Estaba a 110 el barril. Dentro de Arabia, subsidiado por el gobierno, se vendía a 2 dólares el barril de petróleo. O sea, era más barato comprar petróleo que comprar agua. Ahora está a menos 36. O sea, literalmente te están pagando por llevarte un barril de petróleo. Bueno, eso al final de abril. Ahora el precio para junio está alrededor de 26, el Brent está de 30. ¿Ya? Entonces, que era más o menos el precio con el que venía el petróleo justo antes de lo del coronavirus. es bastante el precio que venía el petróleo antes del coronavirus. Entonces, el petróleo ya ha estado veniendo en baja desde un principio. Desde algunos años, desde 2016, de 110 hasta los últimos precios actuales a alrededor de 20, 30, hay una caída tremenda. Entonces el coronavirus vino impactar aún más. El golpe de gracia, así, ¡paf! Saludos, Matías, ahí que no nos está viendo. Y hay muchas razones por detrás de lo que está pasando. Entonces, una cosa que generó el coronavirus fue la baja demanda. Entonces, la gente paró de comprar petróleo, las líneas aéreas decayeron un 90% del tráfico aéreo. Eso es otro temazo. Yo creo que vamos a tener que hacer un live solo para el tema de la línea aérea. Solo por el tema de línea aérea. Obviamente con el encerramiento de las personas de la cuarentena, entonces la gente no está yendo a trabajo, no está gastando en petróleo, en diésel. Y India disminuyó su consumo en el 50% en abril. Entonces, hay una baja demanda. Pero además de eso, también justo antes, desde octubre más o menos del año pasado, había una guerra de precios para el petróleo. Claro, la gran guerra entre Arabia Saudita y Rusia. Exacto, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Entonces, OPEC típicamente hace acuerdos para definir el precio del petróleo. Claro, porque son un cartel gigantesco, ¿no? Ajustando la producción. Entonces, si quieren aumentar el precio, disminuir la producción y viceversa. Entonces, lo que Arabia no llegaron a un acuerdo y Arabia Saudita dijo, ok, entonces inundó el mundo con petróleo y eso bajó el precio y por eso el petróleo ya estaba a un precio más bajo. Porque ya había mucha oferta. Ya había mucha oferta. Yo me acuerdo que Arabia Saudita dijo, se estaban tratando de poner de acuerdo para la baja demanda y Arabia Saudita dijo, no, lo siento, ya que no nos pusimos de acuerdo, yo voy a producir con todo lo que tengo. Y empezaron a producir como que no había mañana. Sí, exactamente. Y así lo hizo y entonces eso propuso aún más la caída de precio. Entonces la gente no quería ir por detrás de Arabia, no quería dejar de producir también y todos continuaron produciendo mucho y eso trajo toda la baja.
Pero ahora hay una expectativa de que hay un acuerdo nuevo de que la OPEC va a reducir alrededor de 10 millones de barriles por día. O sea, ya cacharon que es insostenible la Sí. situación. Pues, o sea, la guerra de precios. Yo creo que fue el peor timing para tener una guerra de precios. No se les podría haber ocurrido un peor momento en la historia de la humanidad. Porque, o sea, no sé si la audiencia ha visto los gráficos, pero los gráficos de las caídas de precios del petróleo son impresionantes. Entonces estaba la crisis del 82, ¿verdad? Que el precio bajó como si estaba aquí, el precio bajó un poquito, así. Y eso ya fue como una debacle mundial, lo estudiamos todo en el colegio, la crisis del petróleo del 82. Pero si sigue la historia en el precio del petróleo, hay subidas, hay bajadas, pero ahora el precio fue así, es como 3 veces más que la bajada que tuvo, o 4 veces más que la bajada que tuvo para la crisis de los 80. Entonces, hay gente cerrando, como, no solamente son los negocios normales los que están cerrando, las petroleras mismas están cerrando. Las petroleras mismas están cerrando, hay mucho desempleo en Estados Unidos por causa de eso. Y Matías pregunta por qué, si el precio del petróleo está tan bajo, por qué que la benzina no baja. Es una buena pregunta, pero eso tiene que ver con dos factores. Uno, porque el precio de la benzina, bueno, el petróleo típicamente se comparte a futuro. Entonces, uno compra petróleo mucho antes que se produzca. Los mayores productores como Arabia Saudita, Qatar, tienen contratos de largo plazo. Entonces, ese precio ya está definido desde antes. Y además, hay otros factores económicos dentro del país que a veces impiden que el precio fluctúe mucho. Como por ejemplo el fondo, acá en Chile tenemos lo que se llama Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Entonces es un fondo que cuando el petróleo está a la baja, mantiene el precio para hacer un colchón, de forma que cuando el petróleo esté subiendo, pueda sacar plata de este colchón y que el petróleo no suba tan fuertemente. Entonces nosotros ahí tenemos una distorsión de mercado que afecta un poquito el precio del petróleo, pero además está que estos precios históricos son del negocio del mes pasado, que eran para las compras que se hacen este mes y los despachos que se hacen quizás cuando. En mayo, sí. En mayo. Entonces, para que eso pase por refinería, se refine el petróleo, bueno, y eso finalmente impacta en el petróleo que compramos en la bencinera, va a demorar un poco, tiene un desfase, yo estimo que por lo menos unos 2 o 3 meses va. Claro, porque uno tiene que comprar petróleo, refinarlo, producirlo, distribuirlo y además por esta distorsión de mercado que tenemos, que es el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. Exactamente. Sí, así que eso no impacta directamente al consumidor en el precio, pero impacta mucho principalmente a las petroleras. Entonces, sí, es eso como lo que está pasando. Muchas empresas, bueno, las empresas de petróleo ya están teniendo pérdidas de billones. Está tremendo. En 1 billón en el trimestre, así que es significativo. Y una cosa interesante es que para evitar las pérdidas, entonces las empresas están parando de invertir en nuevas prospecciones de petróleo. Se estima que en alrededor de una inversión de 200 billones anuales en toda la industria, se ha recortado unos 130 billones, como más de la mitad. ¡Wow! En este año. Así que... Bueno, y de hecho esa era una de las cosas que a mí me tenían un poco asustada, porque se venía una inversión muy grande para los próximos 5 años. El año pasado la Agencia Internacional de Energía, la IEA, estaba feliz de la vida porque había una enorme inversión en energía alrededor del mundo. Y yo estaba, pero como, ¿en qué están pensando? Y estaban súper felices porque las empresas petroleras se iban a poner a explorar más pozos de mar profundo, digamos. Porque la producción de shale gas está feliz de la vida de Estados Unidos, apoyante. Era un desastre. Y yo decía, ¿what? Y ahora las empresas están cortando sus inversiones en petróleo, pero están manteniendo y aumentando su inversión en energías renovables, porque las petroleras no son tontas, ¿verdad? O sea, ellas pasaron, yo creo que había un cambio como de imagen mental, de branding interno también con las petroleras, en las cuales ellas han pasado de definirse como una empresa de petróleo a una empresa de energía.
Y ese cambio de branding interno, ese cambio de lógica, ha hecho que, medio que ha facilitado el camino para que las empresas hagan inversiones, diversifiquen su matriz. Si antes, hace 10 años, las petroleras eran petroleras y nada más, petroleras y a veces gas, ahora son petroleras, gas, solar, eólica y todos sus compañeros. Y lo que he estado leyendo estas últimas 2 semanas es que las empresas de energía, esta nueva definición, están invirtiendo súper fuerte en temas de energías renovables, porque es lo que se viene. O sea, nos ha bajado mucho la demanda en términos de petróleo para movilización, como combustible de combustión interna, digamos. Pero, y también ha bajado la demanda de electricidad, pero no por ello ha bajado el interés de invertir en energías renovables. Yo creo que en parte es porque los precios spot que se están pagando son bajísimos, porque al menos en nuestro mercado en Chile, el precio spot de la energía eléctrica ya lo habían ganado las renovables, con unos precios insuperables por la industria de los combustibles fósiles. Y eso ya tenía muy estresada a las carboníferas, a las petroleras, a todos los otros tipos de generación de la matriz. Pero se mantenían ahí porque la gran excusa era, no, pero es que nosotros estamos aquí para hacer el backup cuando haya un pic de demanda de energía. Entonces ahí nosotros prendemos las calderas y nos ponemos a funcionar. Pero ya no hay pic. Sí. Como, ya no es necesario. Hay varios países de Europa que han estado funcionando días y semanas solo en base a energía renovable porque hay una baja general de la energía. Entonces, ha sido súper interesante ver este movimiento de las empresas petroleras y de energía a continuar a la inversión de energía renovable y súper fuerte. O sea, en España, esta semana anunciaron 5.000 nuevos empleos asociados a energía solar solamente. Y lo mismo en otros países europeos que ya están como medio despertando esta crisis. Entonces, va a estar interesante ese escenario. Sí, las oportunidades de la industria de energía renovable son bastante interesantes. Se estima que en Estados Unidos ya se perdieron como 33 millones de trabajos. Oh my God. Entonces, pero como se estima, lanzaron un reporte esta semana que se estima que con inversión en energía renovable eso puede generar 50 millones de nuevos puestos de trabajo. Entonces, más puestos de trabajo de lo que se perdieron. O sea, solo para recapitular, acaban de perder 33 millones de puestos de trabajo por la emergencia del coronavirus y toda la debacle económica, pero pueden ganar 50 millones, o sea, un 30% más. Perdón, un 50% más de los trabajos que están perdiendo ahora solo en base a energía renovable. Sí, el detalle es que los 33 millones fueron en Estados Unidos y creo que los 50 millones es a nivel mundial. Pequeño detalle. Detalle, pero es una oportunidad interesante, pero si ponemos en perspectiva desde el punto de vista de petróleo, 50.000 personas perdieron trabajo en la industria del petróleo. Es como, o sea, es harto, pero es poco comparado con todo lo que la economía. 50 millones. Claro. Sí. Bueno, 50.000 en Estados Unidos multiplica por, que sea, 10 en el mundo, son 500.000 personas desempleadas por el petróleo. Una estimativa súper alta y igual no es mínima comparada con la oportunidad de trabajo que puede generar energía alternativa, solar, eólica, etc. Oye, y hablando de trabajos, Matías tiene una súper buena pregunta. ¿Se puede esperar una inflación negativa en un par de meses más dado el precio del petróleo? Bueno, y hay que hacer un balance económico, ¿no? Porque la inflación se calcula en base al IPC, ¿verdad? Que es una canasta de productos. Y por un lado vemos que el petróleo seguramente va a bajar, porque tiene que bajar. O sea, sería ridículo ya que siguiéramos con la benzina 8.50 si el petróleo se está transando a menos 36. O sea, no tendría ningún sentido. Pero considerando que el petróleo baja, también tenemos la situación de que hay otros productos de la canasta que están subiendo. Y aquí en particular me refiero a los alimentos. Los alimentos han subido por lo menos un 50%. Estoy basándome en precios de feria, ¿verdad? Verduras, este tipo de cosas. Porque, bueno, no es porque falten alimentos, yo no creo que sea por eso. Yo creo que hay, igual que cuando llega Semana Santa y otros momentos típicos de nuestra idiosincrasia nacional, yo creo que también ha habido un poquito de especulación con los precios. Sí. La gente se está aprovechando un poco. O sea, tú no te podías explicar que el alcohol gel, que costaba, no sé, 1.500 pesos,
hasta hace 2 meses atrás, empieza a costar 10 lucas, no, Claro. no tiene ningún sentido. Pero hay que verlo, porque de hecho el IPC se calcula en base a encuestas de precio. Entonces vamos a tener que ver qué tanto ha afectado la inflación de los alimentos y otros artículos versus la caída del precio del petróleo dentro del balance general del IPC. Claro, y ahí también hay que ver la política financiera del gobierno de saber cómo ajustar la inflación, porque hay un periodo de depreciación económica, entonces hay una pérdida de entre 5 y 10% del PIB. China bajó un 10% ese trimestre, entonces ha esperado un decrecimiento económico a nivel mundial. Entonces, como experiencia de Brasil, no es interesante tener un decrecimiento económico con una alta inflación. Así que los gobiernos van a intentar controlar la inflación, que ya está un poco disparada, pero tal vez el precio del petróleo sea una manilla ahí para poder regular un poco. O sea, yo he seguido el precio de la UF atentamente, me meto toda la semana a ver el precio de la UF y sigue subiendo. Y sigue subiendo, y sigue subiendo. Entonces, ¿en qué minuto va a parar? Yo digo, ¿cómo puede seguir subiendo la UF? Dado el problema económico que tenemos, no me hace ningún sentido, pero bueno. Exacto, no es sustentable. Ahí Sonia también, cambiando un poco de asunto, pregunta si en algún momento como podríamos vivir sin petróleo. Y bueno, eso que estamos intentando analizar, mi perspectiva y mi esperanza es que sí. Y lo que estamos conversando aquí es el camino para llegar hacia allá. ¿Qué variables geopolíticas y económicas están pasando para que podamos realmente parar de producir y depender de petróleo? No solo de como depender de petróleo energéticamente, pero depender de petróleo económicamente, como estamos diciendo, que genera trabajo, inversión. Y no solo eso, una cosa que siempre se olvida es que el petróleo y los derivados del petróleo son también materia prima para la producción de cosas que necesitamos todos los días, como por ejemplo el plástico, que de acuerdo que todos nos queremos deshacer de los plásticos, pero los plásticos siguen ahí y se utilizan en todo, desde las pinturas hasta las sillas, hasta las cajitas para mandarle el almuerzo a los niños. Los medicamentos también tienen derivados del petróleo, se hacen con derivados del petróleo, y ahí yo creo que sale un poco la parte de química verde de la conversación que queríamos tener hoy día, pero hay un movimiento fuerte hace ciertos años, que todavía es pequeño, pero hay gente convencida, que se llama química verde, y lo que están tratando de hacer es justamente eso, de generar estos subproductos del petróleo, estos insumos para la producción de farmacéuticos, alimentos y otras cosas, y otros químicos, pero producirlos por otras vías, no a partir de petróleo, sino que tal vez a partir de residuos agrícolas o de otras cosas. Claro. Y eso podría ser un camino para deshacernos del petróleo, pero lo que yo veo, del punto de vista energético, es que cuando pase esta crisis todavía vamos a necesitar petróleo, porque las prohibiciones de venta de autos a combustión interna en los países que las tienen, porque nosotros acá en Chile no tenemos, pero en Europa, por ejemplo, hay varios países que han establecido años tope para vender autos como los conocemos ahora. De ahí en adelante solo se van a poder vender autos a hidrógeno, eléctricos y de otras tecnologías, pero estamos hablando del año 2040. O sea, nos quedan 20 años. 20 años con que se pueden comprar autos de combustión interna. O sea, estamos hablando de 30 años que se van a poder usar autos de combustión interna. Y acá en Chile, por ejemplo, no tenemos ninguna política pública que diga que se van a dejar de vender autos de combustión interna. Y peor. ¿Has visto el precio del auto eléctrico? Impagable. O sea, yo no puedo pagar 25 millones de pesos en un auto eléctrico. Bueno, todavía. La tecnología está yendo hacia allá. Pero la industria del petróleo realmente es basada en energía, en generación de energía. De acuerdo que se ocupa en químico, farmacéutico, plástico, pero el 90% de la venta de petróleo es para quemarlo y producir energía. Y en ese ámbito vemos algunas compañías de petróleo realmente cortando la inversión, volviendo a lo que decía Pia, cortando la inversión en prospección de petróleo y no cortando la inversión en energías alternativas, lo que es muy bueno. Sin embargo, hay otras compañías que
hace un par de semanas con el precio negativo estaba analizando y ahora hay una mayor tendencia al cierre de shale oil. Ah, ¿verdad? Sin embargo, hay una mayor tendencia a inversiones en aguas profundas. Y eso principalmente aquí en América Latina, O sea, ¿dónde? Donde tenemos menos regulaciones. donde tenemos menos regulación, la mano de obra más barata, nadie ve. Recientemente, no queremos nombrar compañías, pero una compañía encontró, ya estaba prospectando hace tiempo, pero encontró 16 vacías de petróleo gigantescas en Guyana. No. Y están manteniendo la inversión para explorarlas. Y otra compañía está manteniendo la inversión en Surinam, donde también encontraron tremenda cantidad de petróleo. Entonces, la expectativa es de varios lados. Hay el precio del petróleo que constantemente bajo, que la gente como espera no como poder pagar el shale oil. Pero espera. Estoy enredada, estoy enredada. Mm. Entonces están cerrando el tema de la explotación del shale oil. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora? Que la gente está esperando que el precio no se mantenga bajo durante mucho tiempo para poder seguir explotando el shale oil. No, el contrario. Entonces, el shale oil es distinto de exploración profunda en que el shale oil es relativamente más barato perforar y sacar petróleo, Ujú. pero los pozos duran 1 a 2 años. Son pozos súper chicos. Ok. Entonces tú tienes que constantemente estar invirtiendo. Sin embargo, en aguas profundas son pozos mucho más grandes que tienen una vida de 10, 15 años. Ok. Entonces, en mi percepción, lo que las empresas están intentando hacer es asegurar un suministro, una reserva de petróleo a largo plazo para mantenerse relevantes en el mercado mundial. Claro. Es como, ya que está aquí, consumámoslo. Ya que está aquí, consumámoslo. Exactamente. Pero eso está en contra de los deseos de todo el resto del planeta. Como, por favor, keep it in the ground. Como, no lo saquen del pozo. Esa es la idea. Exacto. Entonces, el petróleo está haciendo, lo que yo veo es una apuesta muy riesgosa, como está en una situación complicada. Y pueden pasar dos cosas, básicamente. Una es el precio continuar bajo y ser insostenible, solamente las plataformas más rentables pueden funcionar, o el precio disparar porque como la demanda está baja y la gente está cortando la oferta, la OPEC va a disminuir la oferta, la producción de petróleo y todo, y se espera que la demanda suba. Entonces, con el recorte de producción junto con el aumento de la demanda, se espera que el precio dispare. Ya, pero espérame, porque esto es un proceso con 4 etapas, yo lo veo. Uh-huh. Y tiene un timing, por eso que las predicciones dicen más o menos que va a pasar eso. Entonces, primero veníamos con una cantidad de producción de petróleo súper alta, súper fuerte. Empezó a bajar el precio, se empezó a hacer insostenible económicamente hacer la extracción de petróleo, ¿verdad? Entonces muchos pozos empezaron a cerrar. Hay que considerar que el precio del cierre es súper caro. O sea, no es algo que las empresas quieran hacer, no es como que ya cierro esta cuestión y sigo mañana, no. Cerrar y partir son dos cosas caras. Entonces, estamos cerrando pozos, hay muchos pozos que están cerrando, entonces va a bajar la oferta de petróleo. Estamos bañados en petróleo por todos lados, están los supertankers en el mar como llenos de petróleo, ya no hay dónde guardar más petróleo, pero la gente está empezando a cerrar por lo mismo. Después, cuando se vuelva la demanda, va a haber muy poca oferta, pero todo el mundo va a estar súper activo y queriendo hacer cosas y retomar su vida y qué sé yo, y las economías van a estar activas de nuevo, esperanzosamente. Y por lo tanto se estima que la demanda va a subir drástico, de la misma forma en que bajó, y por lo tanto no va a haber suficiente oferta para alimentar la demanda, y por eso que va a subir el precio muy fuerte. Repentinamente, sí.
Ok, perfecto. Entonces ya Sí. voy claro. Entonces hay dos opciones. Una es el precio continúa bajo o un precio aumenta. Entonces las apuestas están en algunas compañías están invirtiendo en energía renovable. Claro. Algunas compañías están explorando prospección profunda. Para poder generar una demanda más viable en el tiempo, como más continua, digamos. Va a Exactamente. ser una vez la inversión, en verdad. Exactamente. Ya, ok, perfecto. Y shale oil, como Diego preguntaba, no sé la traducción en español, pero es un tipo de petróleo que son pozos muy particulares Dale, sí. de donde se extrae por la técnica llamada fracking, donde uno mete agua o arena a presión y eso empuja el petróleo para fuera de la tierra. Se llama petróleo de esquisto. Petróleo de esquisto, que es una cierta camada de la tierra en que está eso, y típicamente esos pozos son muy chicos. Como dije, entre 1 y 2 años de vida, comparado a pozos de exploración profunda submarino que tienen 10, 15 años de vida. Entonces, y son tecnologías distintas, etcétera. Así que tienen costos distintos asociados, calidad distintas. Entonces hay que sopesar todo eso en la balanza. Entonces, revisitando, hay energía renovable, hay exploración de pozos profundos y algunos pozos de shale están abriendo ahora con el precio a 25, 30 que llegó hoy día, aunque eso no sea económicamente viable. ¿Y por qué están abriendo? ¿Por qué están abriendo? Porque si producen ahora y apuestan que el precio aumente, van a evitar que sus competidores produzcan. Porque ya van a estar produciendo, ya van a tener la capacidad para atender la nueva demanda y los competidores van a llegar tarde. Oh, ya entendí. Entonces, realmente, en mi perspectiva, el petróleo, como la industria del petróleo está apostando algunas fichas que no tienen. Y esos pozos, como ya tienen deudas. Claro, entonces, sí, además de eso, no llega la demanda en el momento en el que ellos lo necesitan, porque ellos además tienen una cierta capacidad de almacenamiento y de producción. Entonces, mientras no se reactive la economía, ellos van a empezar a almacenar. Cuando se acabe esa capacidad van a tener que cerrar de nuevo porque no van a tener donde poner producto. Exactamente. Y ahí van a tener una super deuda, de nuevo, sumada a la que ya tenían, porque no han vendido de nada, han estado pagando sueldo, han estado produciendo, y ahí... Y ahí se cierra de vez. Entonces... Es un escenario bastante intenso, está movimentado, bastante volátil y el mensaje más que nada es, en nuestra percepción es que la mejor cosa ahora es la energía renovable. Sí, totalmente. Y eso porque ha demostrado una mucho menor volatilidad en inversión, en precio y por ende mayor fidelidad en entregar energía a la gente que necesita. Y están ganando mercado como que no hay mañana. Como que no hay mañana. Sí. Así que... Mira, está por acabarse el café con Ecoed. Está por acabarse. Así que la mejor apuesta si tienen una empresa y pueden invertir en energía renovable, sea solar mayoritariamente, creo que es más fácil, o si eres un inversionista, invertir en empresas que invierten en energía solar, invertir en empresas de energía renovable, empresas que hacen investigación en energía renovable. O incluso en tu propia energía renovable. En nuestra página de LinkedIn hay un vínculo a un financiamiento que hay abierto ahora para empresas para autoproducción de energía con energías renovables. Así que vayan a nuestra página de LinkedIn y busquen el primer post, bueno, el segundo, después de la invitación al café, es de este fondo de la Agencia de Sustentabilidad Energética, para que postulen, lo evalúen. Está súper bueno el fondo. Y también hay un fondo similar para personas. Entonces, si como Matías quiere evitar un poco la volatilidad de precios,
puede instalar el propio panel solar en la casa. O sea, de hecho, el Mati Opa. vive en un edificio. Claro. Ah, Pero los edificios tienen otra posibilidad. Las comunidades de edificios, por ser grandes consumidores, pueden negociar contratos de energía específicos con ciertas productoras. No necesitan depender de Conafe, Chilquinta o Chilectra o la que tengan disponible. Ustedes pueden hacer contratos como comunidad con empresas y pedir, por ejemplo, que tengan 100% energía renovable en su matriz energética. Y la empresa se tiene que asegurar de tener esa capacidad para vendérsela. Así que eso es algo que tenemos guardado bajo la manga, pero vamos a hacer pronto un evento sobre eso, una entrevista también con un experto de esta materia. Y esa es la conclusión, que el futuro es incierto, hay mucho movimiento en la industria del petróleo, que parece ser un último intento de permanecerse relevante. Y que las energías renovables han demostrado su fiabilidad de mantener ahí la entrega constante, la confiabilidad de los inversionistas, etc. Oye, yo creo que vamos terminando, pero hay una pregunta de Diego muy, muy buena. Si creemos que es posible que en algún momento la energía renovable vaya a tener el mismo estatus de commodity que el petróleo lo tiene ahora. Yo creo que ya lo tiene. O sea, pero a nivel local, no a nivel global. Entonces, no es como a nivel global que se negocia el precio de la energía renovable, pero sí a nivel local existe en el negocio del precio spot. Entonces, cuando todas las empresas licitan el precio que ellos ofertan a los sistemas interconectados de energía, gana normalmente el que ofrece el menor precio. Y en eso las energías renovables ya están actuando como un commodity, porque ofertan el menor precio y ahí se mueve todo lo que está conectado a ese sistema se mueve así. Tal vez en la medida que vayamos generando sistemas interconectados internacionales, como lo que se está queriendo hacer ahora con el norte de Chile, con Argentina, con Bolivia, etc., ahí vamos a poder tener un negocio que tenga más que ver con un commodity que internacional, como conocemos los commodities, Claro. que de lo que tenemos ahora. Sí. Oye, nos llegó otra pregunta, my God, estamos súper atrasados, pero están las 2:30. Pregunta bastante más operacional, si conocemos empresas que hacen la contratación de energías renovables para edificios. Sandalin, conocemos empresas y vamos a tener un evento específico sobre eso para conversar el tema del negocio, de cómo se hace el contrato para comunidades de forma de impulsar la energía renovable en todo el país. Así que mantente atenta a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook y a nuestro LinkedIn, porque vamos a ir haciendo las invitaciones por ahí. En las próximas semanas se viene ese evento. Así que aguanta un poquito. Ya te va a llegar la noticia. Y se acabó el asunto. Podemos continuar hablando sobre la tensión de Estados Unidos, Venezuela y Arabia Saudita, pero eso para otro momento. Ahora, muchas gracias por la participación, la pregunta nos encantó, realmente nos hizo pensar y salir un poco de lo que yo me había imaginado. La conversación fue muy buena, muy agradable, aprendí mucho. Estuvo súper buena, gracias por las preguntas, por la audiencia, gracias por estar aquí. Ha sido rico compartir estas conversas con ustedes. Y próximo viernes también, de nuevo, vamos a hacer con otro tema, y si tienen ideas de temas, envíensenos y ahí podemos hablar de lo que te gusta y comentar más, profundizar más en el tema de tu interés. Excelente, hasta la otra semana, que estén bien. Que estén bien.